Bendice, oh Dios, esta programación. Recibe este culto como la mejor de las ofrendas. Y permite, oh Dios, que todo el que haya entrado pueda salir lleno del Espíritu Santo. Si hay alguien que se aqueja por algún mal, pásale tu mano de sanidad. Si hay alguien que está quebrantado de salud emocional, espiritual o física, cúmplase tu voluntad en cada una de sus vidas. Gracias por el privilegio de contar con hermanos y amigos que terminan convirtiéndose en familiares. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad ahora y siempre. Bendice todos nuestros familiares, bendice todos nuestros hermanos en el mundo entero y danos, oh Dios, un corazón que te ame, un corazón que te obedezca. Ayúdanos a reconocer tu voz, porque tus ovejas reconocen tu voz y te siguen. Enséñanos, Dios, a no confundirnos con nada ni con nadie, sino que todo lo que hagamos siempre sea en dirección de nuestro Padre Celestial, porque estemos conectados a ti. Danos una mañana de gozo y en tus manos ponemos todos los planes. Si algunos de ellos no van en coordinación con los tuyos, debarátalo, pero cúmplase tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Dana. Dana está en Pensilvania, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí vamos a empezar con nuestro amigo Eliacid Pérez Reyes. Él trabaja allá en la Universidad de Chapingo, en Tabasco. Así que, pues, bienvenido, amigo. El tiempo es tuyo. Bien, gracias, Yuri. Es un placer y un privilegio estar con ustedes. Una hermosa mañana agradable y bendecida que Dios nos da, el privilegio de otorgarnos y el cuidado durante la noche. Y esta mañana, como mi hermana Yuri había presentado, vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Nuestro texto bíblico que ella había presentado se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 19. Y a la letra dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es un versículo muy cortito que quizás en esta mañana podamos aprender y poder ser clave en nuestra mente durante todo este hermoso día. Y la palabra clave que también encontramos es la paciencia. La paciencia prácticamente a veces necesitamos cultivar la paciencia, pero lamentablemente a veces nuestra paciencia se agota o no sabemos cómo poder tener esa paciencia. Algunos dicen que la paciencia es un valor que también se va desarrollando. La paciencia implica varias cosas, varios fundamentos en cual podemos nosotros atesorar, como la firmeza, la constancia, son factores que van con la paciencia, se relacionan con la paciencia. Y hemos estudiado, hemos escuchado quizás grandes historias de personajes que han tenido paciencia en la historia. Se me viene a la mente un personaje conocido como Tomás Alva Edison, que él, por su paciencia, obtuvo grandes resultados con respecto a sus grandes inventos que él ha hecho en favor de la humanidad. Pero no quiero enfocarme en esta mañana en poder presentarle triunfos que han servido para la humanidad en esta tierra, sino quiero presentarles en esta mañana la palabra de Dios de los triunfos que ganaremos si perseveramos, si
obtenemos la paciencia en esta tierra. No tendremos quizás algo corruptible en esta tierra, pero sí tendremos algo que todos deseamos, la vida eterna. Y esta mañana se me viene a la mente estos dos personajes. Vamos a hablar de dos personajes que en su momento ellos perseveraron hasta el fin y por ende trajo consecuencias a todos los que los rodean, trajo bendición a todos los que los rodeaban en la casa, en donde ellos viajaban, en donde ellos predicaban, trajo mucha bendición para cada una de las personas. Quizás te preguntarás, en donde yo estoy presentando a Dios, tengo paciencia con las personas que me rodean, cómo los trato a las personas con que me rodean. Entonces, todo eso habla de el amor de Dios. Recordemos que nosotros, a como nos portemos, en donde quiera que estemos, reflejamos a Dios en nuestro corazón. Y cuando Dios está en nuestro corazón, no hay nada que Dios no pueda ayudar, que Dios no pueda multiplicar las bendiciones hacia los demás. Quiero llevarlos al libro de Hechos, capítulo 16, versos 16. Y ahí vamos a encontrar una historia extraordinaria de Pablo y de Silas. Partes voy a leer y partes voy a contarles la historia. Conocemos la historia de Pablo, un hombre que se dedicó a predicar el evangelio. Y la historia comienza de esta mañana en el verso 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, hablaba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, diciendo: os anuncian el camino de salvación. Ahí nos detenemos un momento. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Como alguien que te pleitista, que siempre anda, que no tiene paciencia, que siempre hace las cosas arrebatadas, que siempre anda gritando? ¿O te conoce como un siervo de Dios, un hijo de Dios? Aquí vemos de que el que estaba presentando a Pablo, el que estaba hablando de Pablo, ¿quién era? ¿Era mismo Dios o era mismo el enemigo a través de esta mujer? Consideramos de que la adivinación viene de las cosas del enemigo. Entonces, Satanás sabe muy bien quién eres. Y por lo tanto, él le dice a Pablo: yo sé quién eres. Yo sé a qué has venido. Eres un hijo de Dios que enseña el camino de salvación. Muchas veces negamos a nuestro Dios. En el trabajo a veces no nos hacemos pasar como cristianos y nos hacemos pasar como una persona común. Y cuando te dicen, este es cristiano, prácticamente nos apenamos porque no hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es bonito cuando alguien te dice, este es un hijo de Dios, este va a la iglesia, este se comporta como cristiano. Este es un ejemplo a seguir para los demás. Es cuando nuestro Dios está en nuestros corazones, porque podemos reflejar muchas cosas en nosotros. Recordemos que somos luz hacia los demás. El verso 18 nos sigue diciendo: y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Recordemos de que nosotros somos bendición. Este espíritu estaba atormentando a esta muchacha, a esta joven, que quizás el enemigo por mucho tiempo ha estado atormentando vidas de diferentes personas. Pero donde quiera que nos encontremos, nosotros debemos de ser bendición para los demás. La gente hoy en día vive en un mundo de angustia, donde hay problemas, donde hay sufrimientos, donde hay muertes. Ahora con la pandemia me ha tocado alentar a las personas en el trabajo. Muchas personas de sus familiares han fallecido y es el momento de poder darle consolación, esperanza, llevarle la promesa bendita de que Dios muy pronto vendrá y está a las puertas y no tardará. Ese es nuestro propósito de poder nosotros presentarles la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le hablamos a Dios, Satanás no le gusta. ¿Por qué? Porque él sabe que le estamos quitando a alguien más de sus filas. Así que el verso 19 sigue diciendo, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Satanás nunca va a estar contento. Satanás, al ver de que le has quitado a una gente de los que él tiene en sus filas, que él considera que son de ellos, que los tiene como esclavo, que siempre obtienen ganancias para él, siempre va a haber problemas. Y agarraron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades. Sabemos que ellos le habían salido el espíritu y por ende ya no tenían ganancias estas personas en poder adivinar el futuro quizás de las personas. Con eso ganaban ellos recursos. Pero cuando Dios entra en tu corazón, cuando los hijos de Dios tienen poder para poder liberar a sus hijos de la esclavitud del pecado, no hay cosa que Dios no pueda hacer. No hay cosa que Dios no pueda purificar tu alma, tu vida y tu mente. Dios está ahí para poder liberarte de esa esclavitud del pecado. El verso 21 nos dice, y enseñaron, y dice que ellos le decían, ellos enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. Recordemos de que ahí adoraban muchos dioses, existían muchos dioses en el cual ellos adoraban, tenían un dios para cada cosa. Por eso Pablo había llegado a presentarles al Dios verdadero. Hoy tú y yo quizás conocemos quién es nuestro Dios verdadero. Y en donde quiera que nos encontremos, podemos presentar a ese Dios verdadero. No tenemos por qué darnos pena para poder presentar a un Dios todopoderoso. Yo he experimentado grandes bendiciones de Dios, grandes milagros en mi vida, en el cual Dios ha obrado grandemente. Y no me da pena presentar a Dios por lo que ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Yo quiero pensar de que más de alguna vez Dios ha obrado en cada uno de nosotros. ¿Por qué no contarle las maravillas a los demás, lo que a Dios ha hecho en favor de cada uno de nosotros? Pero no bastó nada más eso. En el versículo 22 nos dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, darles con varas. ¿Imaginas esa escena? ¿Imaginas ese dolor cuando rasgaron sus ropas? Y quiero pensarlo que lo dejaron desnudo para poderlo azotar a Pablo y a Silas. ¿Te imaginas ese dolor? ¿Qué sentirías cuando tú eres un siervo de Dios y te toca
pasar por una aflicción, por un dolor, reniegas a Dios. ¿Tienes paciencia para poder enfrentar los problemas? La palabra de Dios nos dice que Pablo y Silas, ese día, ellos tomaron con paciencia las cosas. No dijeron nada. Quizás yo en su lugar, por mi carácter quizás fuerte, me hubiese defendido y más de alguno hubiese salido también herido. ¿Por qué me azotas? ¿Por qué me estás azotando si no he hecho nada? Simplemente ayudé a esta joven, podría yo haber dicho. Oh, Dios mío, mira, yo estoy haciendo tu voluntad y mira lo que me está sucediendo. Obra en mí algo que me pueda defender. No sé, pueden venir muchas interrogantes a nuestra mente como ser humano, pero para Dios sabe nuestro corazón. Cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por algún dolor, por alguna tormenta, es cuando más nos purificamos. Nuestro carácter, nuestra paciencia aumenta y sabe Dios hasta dónde podemos nosotros aguantar. Pero el verso 23 nos sigue diciendo, pues de haber azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con gran seguridad. Ahora, yo te puedo preguntar, ¿estos hombres eran peligrosos, altamente delincuentes? No, simplemente eran personas que predicaban la palabra de Dios. Muy pronto llegará ese momento y a veces me pongo a pensar de que ahora vivimos en un momento de gracia, donde todo es libertad, donde todo es tranquilidad, hay paz, aunque a pesar de los problemas podemos todavía esparcir la palabra de Dios libremente. Mi madre me decía, el que no lo hizo en tiempo de paz, como que se atoró un poquito la imagen. Se frizó. Se frizó, pero sí está conectado a él todavía. Si nos escuchas, Eliasid. Okay. Se frizó la imagen. Está muy interesante lo que está diciendo. Que el que si no lo hizo en tiempo de paz, pues va a ser más difícil que lo haga cuando no haya paz. así es. Ya está. Aquí. Se había frizado, se había congelado la imagen. Pero ya te vemos. Gracias, Yuri. Sí. Y ellos recibieron la orden de que cuidaran bien a Pablo y a Silas, la cual lo arrojaron en el calabozo de lo más profundo. El carcelero, pues le dijeron, mira, guarda a estos dos hombres con tu vida, pagarás si ellos se escapan. Algo que el carcelero pues le dio miedo, pues lo que hizo pues resguardarlo en lo más profundo de la cárcel. El verso 24 dice, el cual recibió este mandato en el calabozo más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Te puedes dar cuenta de que no solo el azote recibieron, sino la cárcel más oscura, de lo más profundo, de la cárcel más profunda que existía, la celda. Ellos estaban allí y aún todavía amarrado de los pies sin poder moverse para caminar, acomodarse. Si ya se cansaron, pues buscar otra posición para poder descansar. No, ellos estaban ahí prácticamente sufriendo una tortura. ¿Cuántas veces has sufrido?
¿Cuántas veces has pasado por una aflicción, por un dolor, una desesperación? ¿Cuántas veces has tenido paciencia? ¿Cómo actúas en esa aflicción? Pero Pablo nos da un ejemplo y lo podemos encontrar en el versículo 25. Pero a la medianoche, orando Silas, cantando himnos a Dios, y los presos lo oían. ¿Has cantado alguna vez cuando estás doliente tu corazón? Cuando estás pasando por un dolor o una enfermedad. Yo quiero pensar que muchas veces hacemos humanamente lo que está a nuestro alcance. Y muy poco somos los que quizás acudimos a Dios en ese mismo instante para clamar a Dios por sanidad o por nuestro problema. Pero estos jóvenes, a pesar de que estaban sufriendo, a pesar de la oscura cárcel fría donde ellos estaban entonando himnos y orando en el nombre de Dios. Los carceleros escuchaban. Tanto para ellos aumentaba su fe, tanto para ellos era bendición poder estar en comunión con Dios, tanto como los carceleros escuchaban la palabra de Dios. Qué bendición es cuando en donde quiera que estés, a pesar de las circunstancias, Dios siempre te usa para poder llevar esperanza hacia los demás. Y yo puedo pensar que los carceleros dirían, estos están locos. ¿Cómo es posible que a pesar de que los azotaron, a pesar de que están sufriendo, a pesar que sus heridas están sangrando, yo lo único que haría es llorar y pedir auxilio y tratar de escapar? Yo no he visto hasta ahorita que un carcelero pueda hacer algo extraordinario, esté cantando, esté orando, sino planeando cómo salir de la cárcel, cómo fugarse de la cárcel. Pero estos personajes no, al contrario, ellos clamaban y oraban y cantaban himnos a su creador. Y esto resonó las palabras en la mente de cada uno de los carceleros. Pero ahora termina prácticamente la desesperación de estos dos personajes. Cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú estás concentrado a Dios, Dios te responde. No hay oración en que Dios no pueda contestarte. Y Dios contestó la oración de estos dos jóvenes, que posteriormente la cárcel, viniendo un gran terremoto, la cárcel se abre, los muros se caen, las cadenas se caen, pero ahora viene una aflicción para otra persona. Y ahora la aflicción viene para el carcelero. ¿Qué era la instrucción que le habían dado al carcelero? Que si se escapaban, con su muerte, él lo pagaría. Y el 27 dice, despertando el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Cómo tomas tú la aflicción en que estés pasando? ¿Haces arrebatos y cuando sientes que ya no hay esperanza, quieres quitarte la vida? Déjenme decirle que cuando el ser humano piensa que ya no hay salida y la mejor opción es ahorcarse matándose, es aparentemente algo de que ya no vas a dejar de sufrir, pero para ti ya no habrá esperanza de vida eterna. Pero Dios hoy nos ofrece esperanza plena para cada uno de nosotros. El carcelero no conocía a Dios. Había escuchado de lo que Pablo y Silas habían predicado, pero lo había escuchado de lejos.
y él no había experimentado el poder de Dios aún todavía en su vida. Como ser humano, a veces actuamos como el carcelero. Se acabó mi vida. No sé qué hacer. Mi vida está en fracaso. Cada día que avanzo, le hago mal a mi familia. En mi trabajo me va mal. Y lo único que hago, que he planeado es matarme. Uno de mis compañeros de trabajo le cayó el azúcar y cuando él supo, dijo, no, no puedo seguir así. Y él decidió ahorcarse. Hizo 2 intentos, pero cuando Dios todavía te llama, Dios te da una segunda oportunidad y está allí para presentarte la palabra de Dios. Entonces, este joven, Dios lo ayudó y por la gracia de Dios ha estado recibiendo estudios bíblicos. Pero este carcelero estaba allí viendo a los presos y desesperado a punto de matarse. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, porque estamos aquí. ¿Te has preguntado qué preso no quiere huir? ¿Te has preguntado que las puertas se abren, las cadenas se caen y te encuentras libre y estás preso? ¿Qué es lo primero que harías? Huir. Hay libertad. Es la oportunidad de ir. Pero lamentablemente ellos estaban allí. ¿Por qué? Por el poder de Dios. No porque Pablo les había dicho, quédate. No, sino habían escuchado la voz de Pablo. Y cuando Dios escucha a sus hijos que están clamando y orando, Dios hace bendición, Dios trae bendición. Pero no solo eso, sino dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice el carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta mañana Dios ha traído bendición para cada uno de nosotros. Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aunque vengan las aflicciones, aunque vengan el dolor a tu vida, Dios estará allí para socorrerte en todo momento. Ese es el Dios que tenemos. Ese es nuestro Dios. A pesar del dolor, tenemos una esperanza de vida eterna. Todo viene de la mano. Si tenemos a Dios en nuestros corazones, podemos alcanzar nuestras metas. Todo es derivado de las cosas de Dios. Podemos alcanzar lo que nosotros deseamos en nuestro futuro, terrenalmente y espiritualmente, alcanzar la vida eterna. Hoy, mi amigo, mi amiga que nos escuchas, hoy quiero dejarte en las manos de Dios para que actuemos como actuó Pablo y Silas, no como actuó el carcelero, que más adelante él escuchó la palabra de Dios y él cambió su vida y pudo dar ejemplo también hacia los demás. Hoy, donde quiera que nos encontremos, al ir a nuestras actividades, que siempre vayamos con este cántico en nuestra mente y una oración plena, sabiendo de que Dios va al frente en este hermoso día. Quiero que inclinemos nuestros rostros para que oremos y pidamos la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, tu nombre sea alabado y glorificado. Hoy tus hijos, Padre celestial, nos encontramos en diferentes partes del mundo, Padre celestial. Tú conoces su vida, su corazón, su dolor, su aflicción. En esta tierra habrá dolor, habrá sufrimiento, pero queremos tener la confianza plena de que tú estarás con nosotros, que a través de las aflicciones permanezcas con nosotros, Padre celestial. El ser humano, por sus propias fuerzas, no es capaz de poder salir adelante, sino
optar por lo más fácil, la muerte, Padre Celestial. Pero en ti encontramos esperanza plena, que aunque moramos en plenamente confiando de que podamos despertar en aquella mañana gloriosa y poder heredar el reino de los cielos. Esta mañana quédate con cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre Celestial. Dales de tu paz, dales de tu bendición, que podamos ser canales de bendición para los que nos rodean también, y de esa manera poder reflejar tu luz hacia los demás. Bendícenos, quédate con nosotros, en el dulce nombre de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Yuri. Amén. Muchísimas gracias, Eliasid. Gracias por este tema tan bonito que nos diste hoy. Gracias porque que el Señor te siga bendiciendo siempre y por recordarnos que tenemos que tener la paciencia, como la paciencia de Job. Gracias por este tema. Y no lo había meditado así como tú lo dijiste, pero hoy aprendí muchas cosas. ¿Alguien más le quiere decir gracias a nuestro hermano Eliasid?